Bueno, listo. Entonces, el tema para hoy es todo este tema de la ciencia de datos, la analítica de datos y eso que también está de moda, que es el Big Data. Ok, entonces, pues yo no sé si ustedes ya empezaron a averiguar sobre, sobre estos temas, ¿sí? Pero pues independiente de eso, pues la idea es, así como hicimos la vez pasada, pues empezar como a por lo menos a definir esos términos, porque no son lo mismo. Sí, esos tres términos, lo que son el Big Data, el Data Analytics y el Data Science, no es lo mismo, pero están muy relacionados. Sí, y pues las tres cosas, sí, así como dije hace un rato, están de moda. Yo creo que uno de los escenarios donde, pues, las personas que se han formado en esas áreas tienen. Por ejemplo, en esto del Machine Learning, un escenario en donde tienen actualmente pues una fuente de empleos tiene que ver con esas tres cosas. O sea, las muchas empresas, no solo en Colombia, sino a nivel mundial, andan buscando pues personas que tengan habilidades y competencias en en alguno de esos tres dominios. Bien, entonces, en este momento la idea es que, que pues empezamos a definir esos términos, ¿no? Y sobre todo empezar a entender las diferencias, porque como les digo, no son lo mismo, pero están muy relacionados, ¿ok? O sea, todo eso hace como esas tres cosas, bueno, ahí, o sea, es que eso con el tiempo le van cambiando el nombre a cosas o los van refinando, ¿sí? Pero a ver, estamos 2021, hace 10 años, ¿sí? O sea, estos términos no se usaban, no quiere decir que no existieran, o mejor dicho, lo que se hace con ellos no quiere decir que no existieran, o sea, estaban. Lo que pasa es que de pronto no los habían identificado como áreas de conocimiento particulares, sino estaban inmersos en otras cosas, ¿sí? O tenían otras denominaciones porque, pues, de pronto hacían como estaban agrupadas con otras cosas o estaban enfocadas en cosas mucho más puntuales, particulares, y de pronto no se habían extendido a cierto tipo de aplicaciones. Entonces, por ejemplo, hay una cosa que hace 10 años existía que era el data mining, ¿sí? La minería de datos, ¿vale? Y esa minería de datos es como el ancestro de algunas de estas cosas. Pero pues no nos vamos a detener a mirar qué es el data mining, sino que probablemente se lo encuentre. Bien, que es la minería de datos. Entonces, así como hicimos hace unos 15 días con los temas, pues la idea ahorita es que, eh, pues ya sea que ya lo hayan investigado, ya lo hayan revisado, pero la idea es que cada uno de ustedes, pues busque las definiciones, ¿no? Inicialmente definiciones de qué es Big Data, que es Data Analytics y Data Science, ¿ok? ¿Sí? ¿Está claro? Sí, profe. Sí, profe. Sí, entonces, pues, no sé si ustedes ya hayan hecho la averiguación o necesitan tiempito para buscarla. ¿Qué dice Julián? Pues yo digo que un poquito de tiempo, profe. Ah, Que yo ya, pues no he mirado. y Diana, Pues yo tengo las definiciones y un poquitito del segundo nomás. ok, listo. No, pues entonces, pues nada, les doy así unos minutos, pues para que busquen, complementen, o sea, no se queden con una sola fuente, ¿no? Sí, O profe. sea, pues esos términos seguramente ustedes los encuentran en la Wikipedia y ahí aparece pues una definición, pero la idea es que busquen por lo menos unas tres,
por lo menos unas tres definiciones y ojalá que con las que se queden, pues por lo menos no usen las mismas palabras, ¿no? Pues para que podamos tener como una mejor comprensión un poco más amplia de lo que son estas cosas y poder empezar a entender sus diferencias, ¿vale? Entonces, pues nada, ahí les doy unos minuticos, no sé, yo creo que 5 minutos está bien. Vale, profe. Listo. Entonces, si unos 5 minuticos, entonces ya los vuelvo a molestar.
Listo. Entonces, ¿cómo le fue, Julián? ¿Pudo encontrar las cosas? Sí, profe. Bueno, cuéntenos a ver qué encontró. Por ejemplo, para eso de, ¿qué es eso del Big Data? Pues lo que encontré es como, bueno, es las grandes cantidades de datos a gran escala Ujú, que, que superan en sí como al software, o sea, que no pueden ser procesadas tan fáciles, ¿sí? Y que también, o sea, aparte de la cantidad de datos, lo que se tiene es también una gran infraestructura tecnológica y de servicios, pues, que han sido creados para tratar toda esta información. Digamos, no solo información, sino toda la infraestructura que permite manejar toda esta información o almacenarla. ujú. Ok, bien. Diana. Yo tengo que exacto que se refiere a volúmenes significativos de datos que no se pueden procesar de manera efectiva con aplicaciones tradicionales y es necesario aplicar nuevas técnicas y tengo lo mismo que decía Julián, que se requiere gran infraestructura em, para almacenar esta información porque en una memoria de una computadora no es suficiente. Ujú. Entonces, fíjese que, bueno, como los dos dicen, sí, entonces, bueno, grandes volúmenes de datos, ¿no? ¿Por qué será que de pronto antes no era tan trascendental este tema del Big Data? O sea, esta vaina viene, no sé, sonando mucho desde hace tal vez que unos 3 años por acá, tal vez más o menos 4 años, supongamos, digamos que unos 4 años para acá. Eh, pues mm, lo que pasa es que una cosa que ha ocurrido, pues es que con el auge de la tecnología, sí, o sea, por ejemplo, con estas cosas del IoT, del Internet de las cosas, entonces existe cualquier cantidad de dispositivos que están capturando datos todo el tiempo, ¿sí? O sea, mire lo que hablábamos la vez pasada, pues que simplemente con el hecho de uno conectarse a Internet a través de cualquier dispositivo, el computador, una tablet, el celular, lo que sea. Inmediatamente pues esas plataformas como Facebook, Google, ¿sí? o los chinos, pues están capturando datos de lo que uno hace, ¿no? O sea, a qué links entra, qué tipo de información es la que uno está pues, accediendo. Eh, por ejemplo, pues todo lo que ha causado pues como tanto revuelo, por ejemplo, con lo de WhatsApp. Sí, que entonces ahora también van a rastrear las cosas que uno habla para mandarle publicidad, ese tipo de cosas. Am, entonces, o sea, solo viéndolo desde ahí, ¿no? Desde ahí, que cualquier cosa que se conecte a Internet inmediatamente ya representa un montón de datos que recolectan de lo que las personas hacen, por ejemplo. Sí, entonces, como ustedes dicen, pues eso constituye un montón de cosas a guardar, ¿sí? Entonces, vienen varios retos. Uno, sí, de pronto el más nombrado es el que ustedes mencionan, ¿sí? ¿Dónde almacenar todo eso? ¿Sí? Pero el tema de almacenamiento no es lo único, ¿sí? También viene el tema de, bueno, y yo supongamos que sí, pues, tenemos alguna clase de infraestructura en donde podemos almacenar eso de forma, entre comillas, segura. Cuando digo segura es que no se vaya a alterar, que no se vaya a corromper. Bien, no estoy hablando de los hackeos o cosas de ese estilo, no, sino estoy hablando de de que esa información se pueda preservar. Bien, por supuesto, también está el tema de seguridad, ¿no? Pero pues ese es un poquito aparte y no nos vamos a meter tanto en eso porque eso es de, pues ya también es un dominio muy, muy,
muy particular, por ejemplo, de la gente de telecomunicaciones. No nos vamos a detener en ese ahorita, pero pues también está ahí presente, ¿no? O sea, cómo almacenarla de forma segura, pues que no se vaya a meter alguien que no debe en eso. Pero no, pensemos por ahora que cuando digo que almacenarla segura es que no se vaya a dañar, que no se va a corromper, ¿sí? Entonces, ustedes saben que actualmente existen un montón de cosas para almacenar en la nube. Entonces, esa es una alternativa, ¿no? No es que esa sea la solución a todo, pero es una alternativa, sí, almacenamiento en la nube, ¿ok? Entonces no queda en una sola máquina, sino seguramente va a estar distribuida en, 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 en muchos lugares, en muchas máquinas. ¿Mm? Pero entonces viene también otro reto importante, ¿sí? Y es precisamente, si la cosa está distribuida o es tan grande donde sea que esté, ¿cómo poder acceder a esa información? O sea, las personas que tienen que acceder, ¿sí? Por lo que van a trabajar en lo que sea, con esa información. ¿Cómo poder acceder a toda esa cantidad de información de forma eficiente? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, pues por supuesto esto que les voy a contar no es precisamente una aplicación de Big Data, pero podemos llevarla más o menos a esa escala. Entonces, esto es una aplicación de telepatología. O sea, ¿qué es eso de telepatología? Entonces, eh, supongan am, que eso no es descabellado en este país, pues, o sea, hay personas en sitios recónditos de difícil acceso, ¿sí? Donde pues una conexión cableada a internet, pues no tiene sentido. O sea, no es imposible, ¿sí? Porque están casi que, por así decirlo, en la mitad de la selva. Eh, una conexión satelital es supremamente costosa. Bueno, es más, y para la época en que se estaba desarrollando eso, ni siquiera, bueno, no era que no existiera, sino que por los costos era una vaina inviable. Hoy día ya, pues esos proyectos como el de el señor Musk y el señor Bezos intentan pues hacer llegar a Internet satelital a un costo manejable para las personas. Pero hace más de 5 años atrás, eso era impensable que una persona pudiera pagar una conexión satelital a Internet. ¿Sí? Hoy se hace un poco más asequible. No quiero decir que sea fácil, que sea barato, no, pero, pero sí es mucho más asequible que hace 5 años o 10 años. Entonces, ¿qué pasaba? Que, por ejemplo, esas personas que estaban por allá en esas eh, ciudades, no, ¿qué ciudades? Esos poblados, pues como recónditos, alejados, eh, pues tenían que, pues requieren servicios de salud, ¿no? Y entre esos, pues estaba la posibilidad de que esas personas pudieran acceder a servicios de especialistas, ¿sí? Y una de las especialidades que más o menos se puede prestar fácilmente para ese tema de la telemedicina es, por ejemplo, la patología. ¿Qué es la patología? Entonces es cuando una persona tiene, pues se sospecha que tenga alguna forma de cáncer, un tumor, ¿sí? Se extrae una muestra de ese tumor, se procesa, ¿sí? Se arma la plaquita para ver en el microscopio. Entonces, pero esa plaquita, pues, o sea, el procesamiento, bueno, no es que sea trivial, pero tampoco es una cosa súper complicada. Eso, pues, no lo tiene que hacer ningún súper profesional, súper especializado. O sea, hay técnicos que saben hacer ese trabajo. Bien, entonces, eh, por ejemplo, sí pasa que en muchos de esos lugares, pues, hay técnicos que saben o personas eh, con un nivel de formación suficiente que saben preparar esas placas, pero no saben leerlas, ¿sí? O sea, el que las lee sí tiene que ser el especialista, o sea, el médico formado, ¿sí? Y especializado en patología, ¿sí? Entonces, pues, ¿qué ocurría? Pues que había la forma de procesar la placa, ¿sí? O sea, pues de procesar la muestra y armar la placa y estaba el microscopio, ¿sí? En una de estas
lugares remotos, pero pues el especialista no puede pasarse pues por todo lado, por todos los pueblos recónditos del país, ¿sí? Pues mirando placas. ¿Sí? Entonces el servicio de telepatología consistía en que este técnico preparaba la placa y tomaba fotografías de la placa, ¿vale? Pues fotografías de buena calidad, bueno, todo el cuento, ¿sí? Pero estaba por allá, ¿sí? Entonces, en ese entonces el proyecto en el que se estaba trabajando, bueno, yo no estaba trabajando, yo solo lo conocí. Mm, entonces, ¿qué hacían? Pues transmitían esas imágenes, ¿sí? A través de red celular, ¿sí? Entonces, el primer reto allí era, oiga, pues estas imágenes de muy buena calidad, pues eran muy grandes para poderlas pasar a través del canal de red celular de aquel entonces, ¿sí? Se demoraba mucho y resultaba muy costoso. Entonces, ¿qué tocaba hacer? Pues tocaba buscar la forma de comprimir esas imágenes, pero sin sacrificar la calidad, ¿sí? Porque formatos como el JPG, ¿sí? Deterioran mucho o sea, si busco comprimir más la imagen, voy a sacrificar mucho en términos de la calidad, ¿vale? Y eso pues pasa con la mayoría de los formatos, ¿sí? Sin embargo, hay algunos que logran un buen nivel de compresión sin sacrificar esa calidad. Entonces, por ejemplo, hay uno que se llama JPEG 2000. Bien, entonces, en ese momento, para ese proyecto de telepatología, pues se utilizó el JPEG 2000 para poder comprimir esas imágenes. Por supuesto, como les digo, eso no es como tal una cuestión de Big Data, pero pues llévenlo a la escala, ¿sí? Tengo que mover datos, por ejemplo, de un lugar a otro, ¿sí? Y son un montón de datos. Entonces, otro reto aparte de dónde almacenarlos es, bueno, ¿y cómo hago si necesito mover los datos? ¿Sí? Por alguna razón, ¿vale? ¿Cómo puedo mover esos datos de forma eficiente? Bien, entonces, por ejemplo, ahí, sí, en este caso, pues eran imágenes, sí, imágenes de estas, de histopatología. Entonces se utilizaba el JPEG 2000 para poder transmitir las imágenes, sí, desde allá donde estaba, desde donde el técnico tomó por ahí en la mitad de la selva la- las fotografías de la placa y las enviaba pues a un, llamémoslo así, a un repositorio aquí en Bogotá, ¿vale? Entonces, esa era una primera fase, ¿sí? ¿Cómo mover esos datos? ¿Sí? Entonces, ese, pues, dentro de lo que es Big Data, también es uno de los retos importantes, ¿sí? Que tiene cómo poder movilizar. O sea, uno es lo que ustedes mencionaron, el almacenamiento, la custodia, el guardar esos datos, ¿sí? De forma segura, entendiendo, pues, bueno, sí, segura en términos de que no se dañe, segura en términos de que no esté expuesta a, a que personas que no deben pues accedan a esos datos. Eh, ¿Cómo puedo transportarlos? ¿Sí? A través de los canales de transmisión de datos que puede haber hoy. O sea, ninguno tiene la capacidad pues para mover las no sé cuántos terabytes que pueda estar capturando día a día, por ejemplo, Google de todo lo que las personas hacen en el navegador, en el YouTube, bueno, en todos los productos que ellos ofrecen en el Drive, bueno, en fin. Mm, entonces, ese es el otro reto. Y hay un tercer reto, ¿sí? Que tiene que ver con el tema de el uso como tal de los datos. O sea, cuando se va a acceder, cuando una persona, por ejemplo, tiene que entrar a trabajar con esos datos, y entonces, como les contaba ahorita en esta aplicación de telemedicina, entonces un primer dato era poder mover los datos desde por allá, desde donde los había capturado el técnico, a, a una base de datos aquí en Bogotá, por ejemplo, ¿sí?
pero pues el especialista, el patólogo, ¿sí? No, pues no tiene esa base de datos allá en su casa o en su oficina, ¿sí? Eso estaba en un servidor en algún sitio, ¿sí? Y el patólogo estaba no sé, en su oficina o en otro lado, ¿vale? Pero no estaba ahí frente a la máquina en donde se almacenaban los datos. Entonces el otro reto era precisamente porque pues el patólogo entonces dice, listo, voy a empezar a trabajar con el caso tal. ¿Sí? Entonces viene ahí el número de la historia clínica, por ejemplo, de la persona. ¿Sí? Entonces el tipo pues accede allá al formulario donde está la información de la persona, donde está pues datos como por ejemplo la edad, el, el- el sexo de la persona, eh, pues también podría haber no sé, el lugar en donde vive, bueno, un poco de cosas. Sobre todo también pues el tema de sintomatología, ¿sí? ¿Qué le estaba pasando a la persona? Todo el cuadro clínico, la descripción clínica que pues por ejemplo un médico general hubiera hecho pues de cuando recibe a la persona, bien, y decide pues que oiga, de pronto a esta persona toca tomarle una biopsia y pues que se haga el estudio de patología. Entonces, bueno, pero esa información básicamente pues es un registro en una, no sé, en una tabla, en alguna cosa así pues como fácil de acceder. El problema es cuando entonces el patólogo dice, bueno, listo, ya sé qué es lo que hay en la historia clínica, sí, ya conozco la descripción del caso, sí, ahora voy a mirar la placa. Sí, entonces vuelve y juega. La placa está almacenada allá ¿qué? En un servidor, en una base de datos. ¿Sí? El asunto es que cuando estas personas van a mirar esas placas, ¿sí? Mm, ellos tienen que verla en varios aumentos. O sea, ¿qué quiere decir? O sea, la primera inspección que ellos hacen es coger la placa, o sea, si la tuvieran física ahí al frente, ¿sí? Y ponerla a contraluz, ni siquiera en el microscopio, ¿sí? A contraluz, ¿sí? Y ellos miran. Desde ahí ellos ya empiezan a tener una idea, ¿sí? De a qué parte, área de la placa tienen que dirigirse, porque ellos no van a mirar todo, o sea, mirar una placa de esas, eso se puede tardar, o sea, mirar todos los rincones de una placa de esas, eso es una cosa enorme, ¿sí? O sea, eh, para que se hagan una idea, ¿sí? Una imagen de esas de microscopía, una solita, ¿sí? Cuando se capturan todos los campos de la placa y se arma la mega imagen, ¿sí? Es una cosa que puede pesar fácilmente más de 5 gigabytes. Bien, entonces, lo primero, ¿sí? Como les digo, entonces el tipo tiene que mirar la placa así de lejitos, ¿sí? Entonces, viene el primer reto, ¿sí? Porque está la mega imagen en el servidor, ¿sí? Entonces es cómo va a ser el sistema, ¿sí? Para que cuando el médico le diga, listo, muéstrame la imagen, entonces le pueda enviar esa información de esa manera, es decir, que tengan, eh, que tengan que esa visión panorámica, sin necesidad de enviar todos los 5 o entre 5 y 10 gigabytes que pesa la imagen, porque pues eso se puede demorar un montón de tiempo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ahí nuevamente el JPEG 2000, ¿sí? Permite de alguna manera poder armar la imagen a diferentes escalas, ¿sí? Entonces, hasta ahí de pronto la cosa puede ser medianamente sencilla, ¿vale? El problema es que una vez el patólogo ve la placa así de lejos, entonces él dice, ah, bueno, mire, me voy a concentrar en esta zona, ¿sí? Porque ahí creo que ahí es donde está el, la lesión, ¿vale? Entonces él dice, bueno, me voy a ir a esta zona, ¿listo? Y él sobre la aplicación, ¿sí? Que se construyó para ese sistema de telepatología, pues él señala allá como a dónde quiere ir, ¿sí? Entonces,
Imagínense, ahí en ese momento, pues el sistema tiene que ser suficientemente, no sé, hábil para poder encontrar dentro de la imagen comprimida las partes, ¿sí? Que están ahí codificadas, que se necesitan para construir solamente el pedacito que al tipo le interesa. O sea, no es enviar toda la imagen, eso no tiene sentido. ¿Sí? Ahí se envía solo el pedacito que el tipo está observando, ¿vale? O que le interesa observar. Entonces él dice, mire, me voy para este sitio, ¿vale? Y lo señala ya en el plano general de la imagen, ¿bien? Y entonces, pues la cosa tiene que ser súper eficiente, pues para llevarlo allá rápidamente. Si no, pues no tendría sentido. eh, no tendría sentido, pues, una aplicación de esas si se va a demorar, no sé, 5 minutos en mostrarle el- el- el campo que el especialista necesita. Entonces, ese viene siendo otro reto, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacer, ¿sí? Para poder, de la imagen que está comprimida, ¿sí? Porque, pues, eso no, normalmente eso no es que se tenga que descomprimir toda, ¿sí? Recuerden que esos son 5 gigabytes al menos o más, ¿vale? Entonces, nada, simplemente tiene que ir a mirar allá en la codificación, ¿vale? ¿Cuáles son los fragmentos de esa codificación que se requieren para mostrarle al personaje, en este caso al patólogo, sí, lo que le interesa? Una vez él se concentra ahí en el área, él empieza a moverse, ¿sí? Empieza a moverse, ¿sí? Entonces dice, ah, bueno, me voy a ir un poquito a la derecha, un poquito a la izquierda, ¿sí? Entonces, cada movimiento que él hace, pues se tiene que volver a repetir este proceso. Venga, dentro de la imagen que está ya comprimida, cuáles son las partes, ¿sí? Dentro de la codificación de la imagen, ¿sí? Que tengo que ir revisando para descomprimir solo ese pedacito. Bien, entonces ese fue, digamos, otro de los retos así importantes que por lo menos en esa aplicación se tuvieron, ¿sí? Entonces esto mismo también pasa en el Big Data, ¿sí? A una escala incluso mayor, ¿vale? Entonces, si alguien necesita revisar un fragmento de la información, ¿vale? eh, ¿Cómo poder suministrarle esa información de forma eficiente? Hacerlo rápidamente, sin que se vayan pues los costos de transmitir esos datos o de mover esos datos de un lado a otro, ¿sí? No se vayan al cielo, ¿ok? Y que sea rápido, ¿sí? O sea, las personas normalmente necesitan cuando están accediendo a ese tipo de información, la necesitan rapidito, o sea, no se pueden dar el lujo de esperarse ahí, ah, bueno, pues, sí, pedí aquí, entonces me toca esperar ahí media hora que me llegue, no, eso no tiene sentido, ¿vale? Entonces, esos son como los retos que de pronto estas cosas del Big Data, o sea, sí es cierto lo que ustedes dicen, lo que normalmente aparece por allí, sí es el tema de almacenamiento, sí, que de alguna manera eh, pues es como el más sonado, pero no es lo único, ¿sí? Almacenar datos, por ejemplo, también o sea, muy de la mano con lo del almacenamiento, ¿sí? El consumo de energía, ¿sí? Hoy que es tan delicado el tema de calentamiento global y el uso de energía, entonces, por ejemplo, uno no piensa en ese tipo de cosas, pero todos ustedes tienen, por ejemplo, la cuenta de correo de la universidad. La cuenta de correo de universidad es pues de uno de estos servicios de Google, ¿vale? Es como una cuenta de Gmail con algunas particularidades. Pero entonces, por ejemplo, uno recibe a diario, ¿sí? Cualquier cantidad de correos electrónicos, ¿sí? Y yo creo que, no sé, el 90%, por ejemplo, no interesan, ¿sí? O sea, no sé, lo que ustedes opinan de eso, pero por ejemplo, los de la capellanía, o sea, llegan todos los días, ¿sí? Y hay algunos que valen la pena, ¿sí? Leerlos, ¿sí? Pero hay otros que uno como que, ay, ¿sí? Pero entonces, ¿qué pasa? Uno llega y a veces ni siquiera los mira, ¿sí? Ni siquiera los abre, ¿sí? Y los deja ahí, ¿sí? Porque, eso, ¿qué importa?
Eso, sí, o sea, dejar esos correos ahí sin mirar o uno los mira y dice, no, esta vaina no me interesaba y no los elimina. Sí, esos son datos que están almacenados en alguna parte, en alguna máquina que consume energía por tener almacenados esos datos, sí, o sea, tener datos metidos en un computador no es gratis. ¿Sí? El computador está conectado, ¿sí? Tiene que estar encendido, ¿sí? Porque esos datos se supone que tienen que estar disponibles. Bien, entonces, no borrar los correos electrónicos que no se necesitan, pues eso implica un costo energético allí importante, ¿sí? En nada. ¿Sí? Entonces, fíjense que los retos de la vaina son bien importantes, ¿sí? Y uno no cae en cuenta de ellos hasta que, no sé, alguien no se los muestra o no le dice a uno ese tipo de cosas. ¿Vale? Bueno, no sé qué comentario adicional, no sé si con el ejemplo que les conté queda un poquito más claro pues lo que significan esos retos del, del, del Big Data. Por ahí llegó Andrés Felipe. Ah, venga, ¿qué dijo Felipe? Ah, sí, sí. Bueno, ¿algún comentario? No sé, a Julián, Diana, algo que adicionar a lo que ya les he contado. Pues, profe, ¿qué te digo? Muy completa su explicación. Efectivamente, lo que decías, que cuando empezó todo esto, sí, efectivamente, pues antes con archivos, ¿sí? La gente no Ujú, veía la importancia de consultar qué pasó, ¿sí? Entonces, pues al empezar a tener muchos datos, por ejemplo, con el tema, por ejemplo, de YouTube, de las aplicaciones, en YouTube tener miles de horas de video subidas por segundo, pues imagínate, o sea, ujú, empezó a ser una preocupación qué iba a pasar con toda esa información y que esa información que la gente está consultando constantemente, ¿no? Entonces, pues me parece súper interesante cómo se empezó a hacer esa extracción de datos, esas consultas, cómo se empezó a manejar este tema de las bases de datos. Y ujú. yo, de chismosa, profe, Sí, no, busqué, busqué cuánto ganaba más o menos una persona trabajando en estas cosas. Uy, no, pues, mm. Sí, ahorita te muestro. o sea, uno ve todos esos números, ¿no? De cuánto se gana el especialista en Big Data, cuánto se gana el analista de datos, cuánto se gana el científico de datos. Pues uno ve unas cifras así astronómicas. Y Sí, que uno dice, uy. El asunto es que, o sea, sí, puede que paguen eso es verdad, pero eh, llegar uno a tener como las competencias que piden para pagar esas vainas es un camino largo. Sí, eso no es una cosa que, ay, sí, ya, por ejemplo, hice el curso de Machine Learning, que eso ya sé hacer todo eso. No. Entonces apenas un abrebocas de eso, porque realmente hay que estudiar bastante. Sí, hay que sí, estudiar claro, profe. bastante. Sí, normalmente pues se piden en esas empresas piden pues que la persona tenga ya pues como habilidades particulares en ciertas herramientas, por ejemplo, ¿sí? Ciertas cosas, o por ejemplo en el manejo de cierto tipo de infraestructura, por ejemplo hablando de esto de almacenamiento de datos, ¿sí? Entonces hay que estudiar bastante, ¿sí? O sea, eso no lo pagan simplemente porque sí, porque está chévere, porque está de moda, no, es porque los perfiles que se piden allí son bien exigentes también. Pero sí, la persona que llega a completar o tener esos niveles de habilidades puede encontrar una oferta amplia y pues con unas remuneraciones que uno queda como, uy, todo eso se pueden ganar. Sí, todo eso se pueden ganar. Eso es verdad. Sí, sí, sí. Bueno, no sé qué tenga que decir Julián.
al respecto. Yo la verdad no he visto cuánto ganan, pero pues me No, interesa el tema, solo por aprender. ese es un ejercicio simpático, ¿no? Que uno puede hacer como decir, oiga, venga, ¿qué es lo que está pasando ahí? Porque sí es, o sea, queda uno sorprendido en realidad de lo que un especialista, o sea, y el tema es que, eh, pues la oferta de programas formales en estas áreas es muy poca, ¿sí? O sea, no hay como tal, ay, sí, ya terminé el colegio y entonces, ¿qué voy a estudiar? Ah, sí, voy a estudiar Big Data. No, o sea, no existe una carrera que se llame así, por ejemplo, ¿sí? O sea, a estos dominios, ¿sí? El Big Data, el Data Analytics, el Data Science, llegan personas de todos lados. O sea, cuando digo de todos lados, quiere decir, llegan personas que se formaron en matemáticas o en estadística, llegan ingenieros, llega gente incluso de áreas como la biología, ¿sí? Que simplemente por alguna razón e interés, pues empezaron a trabajar de alguna forma, mm, a estudiar de forma independiente, ¿sí? O sea, mucho de esto, ¿sí? Es formación independiente de la gente, ¿sí? O sea, hay, por lo menos aquí en Colombia, sí, ya hay algunas universidades que ofrecen algunos programas a nivel de posgrado para este tipo de cosas, ¿sí? Pero yo creo que incluso con eso, las personas que se piensan dedicar a esas áreas tienen que hacer mucho de formación de forma independiente, ¿sí? Porque es lo mismo que aquí en mecatrónica, ¿sí? O sea, ustedes aquí aprenden un montón de cosas, se les trata de brindar el acceso a mucha información, pero eso igual ni siquiera es suficiente para, no sé, la cantidad de cosas que ustedes se pueden encontrar en el medio allá afuera, ¿sí? O sea, de ahí que desde el programa, mucho de lo que nosotros pretendemos es que ustedes aprendan, ¿sí? A formarse solos, a aprender por su cuenta. O sea, eh, es por eso, porque es que no es suficiente, no es suficiente. Entonces, cuando ustedes llegan allá a trabajar a una empresa, pues sí, de pronto ustedes aprendieron a trabajar con un PLC, y pues sí, el que había disponible en la universidad, pero llegan ustedes a una empresa y no, allá hay de otra marca, de otro fabricante, pero lo que se espera, ¿sí? Es que con la experiencia que ustedes ya tuvieron, pues con uno, ¿sí? Sean capaces de adaptarse y aprender lo que necesitan para manejar otra referencia de otro fabricante. Bien, entonces, porque es que es imposible tratar de abarcar todo lo que pueda existir. Entonces, mucho de esto, en estas áreas de las que estamos hablando, mucho es, no sé, un esfuerzo muy autodidacta, sí, muy autodidacta. O sea, incluso por la red existen muchas fuentes de información en donde, venga, ¿cómo estudia uno ciencia de datos? Entonces allá decir, ah, sí, mire, tiene que aprender esto y esto y esto y esto y esto y aquello, ¿sí? Y si uno le pone a mirar, pues en realidad son hartas cosas, ¿sí? Son hartas cosas y si uno va a ver, pues venga, en un programa formal, ¿en dónde está eso? No, no lo hay. O sea, le toca a uno como empezar a buscarse los cursitos, tiene uno que empezar a hacer sus propios como proyectos personales en donde empiece a aplicar como esas herramientas y esos conceptos, ¿sí? Pero es todo muy autodidacta, por lo menos por ahora. De pronto más adelante, pues también se inventan, pues ya existe por ahí. Por ejemplo, esta plataforma de Coursera, pues allá hay cualquier cantidad de cursos de esos virtuales y los tienen organizados. Entonces, sí, la maestría de Data Science, por ejemplo. Entonces, tienen organizados muchos de esos cursos que ellos inicialmente podrían haber tenido sueltos. Entonces, los organizan para decir, sí, mire, aquí están. Pero igual con todo y eso, yo creo que la persona que esté interesada en estas cosas le toca hacer como la selección, ¿no? Ir mirando qué es lo que pudiera llegar a necesitar para dedicarse a estas cosas. Bien, bueno, no más cháchara.
Mm, ok, el siguiente concepto que tenemos ahí, el de analítica de datos o data analytics. ¿Qué tiene Julián por ahí sobre ese Eh, tema? Bueno, profe. La ética de datos, bueno, ahorita estoy en una lectiva llamada Big Data, que es de la universidad. Mm, Ujú, en esta actividad, digamos, nos enseñaron cómo identificar. O sea, lo que tiene que ver con Big Data Analytics es cómo identificar necesidad de un negocio. Entonces se puede hacer mediante metodologías. Entonces hay diferentes metodologías que lo que hacen es, pues a partir de los datos identificar una necesidad o a partir de los datos que tengamos se puede como generar un patrón, siempre, ¿sí me entiende, profe? Para entender el negocio, entender los datos, preparar los datos. Eso es lo que yo entendí como data analytics. Sí. ujú. Ok. Diana, ¿tienes algo para ir ahondando un poquito más en la cosa? Sí, profe. Un segundo, un segundo, un segundo, un segundo. Ya. Tengo que es efectivamente el análisis de datos y que es examinar un conjunto de datos para sacar conclusiones de la información que los contienen y que esta técnica permite tomar datos sin procesar y descubrir patrones para extraer información de ellos. Ujú. Fíjense, ahí está el tema, ¿no? Diana lo dijo así muy explícitamente, datos sin procesar, ¿no? O sea, ¿qué significará eso de datos sin procesar? O sea, y como decía Julián, ¿sí? Entonces hay un tema de descubrir patrones, ¿sí? De descubrir patrones en esos datos, entre comillas, llamémoslo así, crudos, ¿vale? Una de las cosas que tiene que tener o sea, mejor dicho, una de las habilidades importantes que debe tener una persona que se dedique a la analítica de datos es algo que llaman visualización de datos. ¿Por qué? Porque, como decían, o sea, lo importante es poder llegar a conclusiones que salgan precisamente de esos datos, ¿sí? Pues, pero ¿quién concluye? Concluyen las personas. Sí, o sea, quiero que vayan entendiendo eso, sí. O sea, aquí es simplemente coger los datos, bueno, simplemente entre comillas, sí. O sea, es coger los datos, de pronto organizarlos, encontrar, por ejemplo, correlaciones entre algunas variables, ¿sí? Y como resultado final, poder mostrarlo. Y entonces, por eso les digo que de pronto una de las habilidades importantes que un analista de datos debe tener es poder mostrar, ¿sí? Visualizar, sacar gráficas de diferente naturaleza, ¿vale? Entonces, esa es una de las habilidades importantes allí. ¿Por qué? Como decía Julián en un comienzo, pues una de las grandes aplicaciones que tiene esto de la analítica de datos, pues está en el tema de, sí, negocios. Sí, o sea, cuando decimos negocios puede ser, por ejemplo, no sé, analizar el flujo del inventario y ventas de, no sé, una cadena como puede ser el de uno, Justo y Bueno, El Éxito, Carulla, bueno, ese tipo de cosas, ¿sí? Entonces, y eso a qué nos puede llevar? A decir, oiga, mire, pues es que lo que más se vende es como tal cosa. O de pronto, mire que dependiendo de la zona, por ejemplo, no sé, del país o de la ciudad, ¿sí? Hay tendencias, ¿ok? Sí, entonces, eso sale de la analítica de datos, ¿sí? O sea, allí de pronto, eh, para diferenciarlo ahorita, de pronto, pues no se hace tanto uso, ¿sí? De cosas de Machine Learning, como por ejemplo, lo veríamos ahorita en la ciencia de datos, ¿sí? Porque simplemente es tomar los datos, organizarlos, encontrar relaciones entre diferentes variables, ¿vale? Que muestran, por ejemplo, eso, tendencias, patrones, ¿ok? ¿Sí?
Y como les digo, o sea, no es simplemente sacar ahí listados de números, ¿sí? Eso hay que poderlo visualizar, o sea, de estos tres áreas, ¿sí? O sea, el Big Data, la analítica de datos y el Data Science, el que está más cerca de ventas, cuando digo ventas es como tener un servicio que se pueda vender, ¿sí? Así directa y el que va a ir a convencer a alguien, el que compre ese servicio, es el analista de datos, ¿sí? El técnico, el duro, el especialista en Big Data, no, pues sí, te puede trabajar también con ese tema de visualización de datos, pero no es tanta su función, ¿sí? Y ahorita que vamos el tercero, que es el científico de datos, tampoco es que se dedique a mostrar gráficas bonitas, el que se dedica a mostrar gráficas bonitas, muy entendibles por las personas, es el analista de datos, ¿sí? Ese man es el que, por así decirlo, hace esa interfaz eh, entre lo que la máquina puede encontrar, ¿sí? Y las personas, ¿sí? Ese es el analista de datos, ¿ok? No sé si Andrés Felipe, que nos acompaña ahora, no sé si tenga algo más que complementar o agregar a lo que ya hemos dicho. No, pues algo que de hecho pues, se me vino a la mente hablando del análisis de datos y la visualización, Mm, es como una herramienta que yo he visto harto por ahí, que se llama D3JS, que, que pues sí parte, o sea que la visualización al final sí se me hace algo como bien importante. mm, Y pues nada, se han inventado maneras muy, muy chéveres de ver datos. Otro que conozco que me parece chévere se llama Gapminder. mm. Por ejemplo, mire, usted que es de multimedia, ¿sí? Y la gente en multimedia, yo creo que o sea, muchas de las habilidades que ustedes aprenden en su formación tendrían mucha aplicabilidad en esta parte del análisis de datos. O sea, si combinan esas habilidades pues con aprender a manejar herramientas de análisis de datos, yo creo que pueden hacer cosas muy bacanas, ¿sí? Porque como les digo, o sea, es súper, súper, súper interesante, o mejor dicho, súper importante, ¿sí? Esa interfaz con la gente, con las personas, ¿sí? Hacer que la vaina sea muy entendible. Uy, esa página de esa cosa se mueve. Está simpática la cosa. El banner que tienen esos manes, qué chévere. Sí, sí, tienen un montón de visualizaciones diferentes, Uy, como sí, para todos los diferentes datos que uno quiera mostrar, mapas o gráficos, de todo. sí, no, está chévere. Gapminder. Mm, mm. Yo no entiendo, ¿me explican? ¿Qué es lo que hace? Ah, que le explique, Andrés. Bueno, la de 3JS realmente es como un framework de JavaScript. Sí. eh, que pues nada, hay como muchos ejemplos y la idea es que son herramientas para visualizar datos. Entonces, pues nada, ahí tienen un montón de ejemplos como para que uno empiece a ver y todos ahí están acompañados con el código. Entonces, Ah, ok. Y pues ellos proporcionan el dataset, ¿sí? sí, pues los ejemplos que hay ahí, pues sí vienen con dataset. Entonces, pues ahí en el mismo código lo cargan pues deciden cómo lo muestran. Yo puedo modificar el código. Sí, esto, pues muchos de estos ejemplos están como hospedados en una página que se llama Observable, Ok. que eso es muy parecido al ¿Kaggle? Jupyter Notebook o al Ah, Kaggle o a esos, pero no usa Python, sino JavaScript. Mm, ok. Entonces, Vale, pues bueno, muchas gracias. eso
es bien, bien chévere. Sí, Y Gapminder, que es como, ese es un sitio web más donde hay estadísticas para consumir y tienen Mm. unas visualizaciones bien chéveres, aunque bueno, hacía sí, rato no entraba y ahora no las encuentro. sí, está súper bonito. Seguramente ahora cobran por eso. Upgrade your worldview. ¿O no? Ah, no. Bueno, no sé. Sí, pero en Gapminder era muy chévere. A ver si lo logro mm, ver como lo que yo había visto alguna vez, porque al final era como una... ah, tools. No sale para usar. Seguramente toca registrarse o algo así. De pronto sí. Sí, porque pues uno ve ahí Ah, ya. como ejemplos de cosas. Es este. Y entonces tiene, lo chévere es que tiene como datos de muchas fuentes, como, no sé, datos de, de Producto Interno Bruto, PIB per Mm, cápita, tasas de nacimiento, de muerte, expectativa de vida. Bueno, ahí a la izquierda, a ver si están en el sitio web, o bueno, voy a compartir acá mi pantalla. Eso, compártala. Pues yo entré ahí a la dirección que envió y pues eso de un poco de bolitas. Estas bolitas. Entonces uno puede como decidir como qué gráficos va a mostrar. Entonces, por ejemplo, no sé, educación, eh, no sé, logro en matemáticas octavo grado y luego eso acá compararlo con, no sé, energía, eh, carbón, consumo de carbón, whatever. Y entonces luego uno puede también en algún lugar podría poner la escala logarítmica. ¿Sería acá? No. Y bueno, acá también están como codeados por color o puedo poner otro color para que me muestre otra dimensión de los datos. Acá Ujú. cambiamos que esto no está tan chévere. Pongamos expectativa de vida acá. Em, y también, además de eso, pues acá tengo una línea de tiempo donde pues puedo decirle play y ver cómo ha evolucionado a lo largo del tiempo. Entonces, esta página es pasadísima para pues, mirar estos datos e investigar cómo todas estas métricas se comparan. A ver, acá es que lo puedo poner en logaritmo. Mm. Entonces, pues nada, esto al final como que le permite a uno, de hecho, el solo ver las listas ya le hace a uno dar curiosidad de cómo se compararían las cosas como, bueno, no sé, la expectativa de vida, aunque bueno, eso ya estaba acá, con la, no sé, infraestructura, Uy, en acceso del agua. agua. Sí, pues tiene que estar bien. Uf, sí, Entonces, vea, bastante África, correlacionado. veanlos acá, que son los azulitos, Mm, y bueno, América está más por acá, Asia está por acá, y el tamaño del círculo indica, creo que la cantidad de la población, que uno puede seguramente. cambiar tanto el tamaño como el color de los círculos, pues para que signifiquen otras cosas. Ah, vea, size acá, population. Mm, Y filtrar, y esta herramienta es bien chévere. Quién sabe si acá de pronto eh, serán como algunos presets, no, son como un Yahoo Respuestas ahí. Pero sí, hay muchos, o sea, se pueden inferir muchos datos o mucha información a partir de, pues, digamos, saber conectar bien los datos. No sé, tasa de empleo de los que tienen más de 15 años. Bueno, casi no están tan relacionados, pero bueno. Sí, entonces, pues nada, esta herramienta me parece bien chévere también. sí, eso está interesante. Y todo esto es analítica de datos. Si no es, bueno, de pronto por debajo, pues para colectar toda la información a nivel mundial, pues seguro se necesiten cosas
de Big Data, ¿sí? Entonces uno puede empezar a mirar que esas cosas van conectando, ¿sí? Porque el man de Big Data pues hace unas cosas, ¿vale? Y con esas cosas, el man de analítica de datos pues hace otras, ¿sí? Entonces como que se va construyendo, ¿sí? Es como, no digamos jerárquico, pero por lo menos sí muy conectado, ¿bien? Entonces, no, esto está chévere, oiga, gracias por compartirnos esos sitios, ¿sí? Porque pues es bueno conocerlos, muy chévere, muy interesante. Muchas gracias. Ok, vale. Nos queda el último entonces, ¿sí? El Data Science, Data Science. Entonces, a ver, empecemos otra vez por Julián, molestémosle la vida hoy a Julián. Bueno, yo encontré Data Science es el encargado de estudiar cómo, de dónde viene la información, qué representa, cómo, o sea, cómo yo con esa información puedo convertirla en un recurso valioso. Más o Ujú, menos así fue lo que encontré. Y pues ya que emplea o incorpora varias técnicas como Machine Learning, aprendizaje automatizado, clustering, todo lo que hemos visto. ujú. Entonces, eso fue lo que más o menos estaba leyendo de eso. Ok. O sea, fíjese que ya este es como otro escenario, ¿no? Entonces, fíjese que en el anterior, ¿sí? Pues sí, vamos a tomar los datos, los vamos a organizar, los vamos a correlacionar, por ejemplo, ¿sí? Cosas como las que nos mostraba ahorita Andrés Felipe. Venga, ¿qué pasa si tengo esta variable con esta otra? ¿Será que tienen o no tienen relación, por ejemplo? ¿Sí? Y como decían ustedes hace un rato, saca las conclusiones, pero ¿quién saca las conclusiones? La, la persona, ¿vean? Bien, en el caso de la ciencia de datos es ir un poco más allá, ¿sí? Entonces, ya vamos a tomar datos, bien, eh, les vamos a aplicar ahora sí un procesamiento, o sea, técnicas como decía Julián, por ejemplo, cosas de Machine Learning, ¿sí? Para hacer algo más con ellos. Entonces, desde lo más sencillo, que es, por ejemplo, hacer una regresión, ¿sí? Para tratar de ver qué va a pasar con esto, ¿ok? Sí, cuál será el futuro de algo, predecir algo, ¿sí? Hasta, por ejemplo, lo que él también mencionaba, de agrupar datos o encontrar o clasificar. Bien, entonces ya va un poco más allá. Diana, ¿tú qué tienes? Voy. Tengo que es la ciencia de datos, que la ciencia de datos es un campo que comprende todo lo relacionado con la limpieza, la preparación y el análisis de los datos, y que utiliza la combinación de estadística, matemática, programación, resolución de problemas y captura de datos de formas ingeniosas eh, para ver de manera diferente el comportamiento de estos, limpiar, preparar y alinear los datos. Ujú. Entonces, fíjese que no es simplemente tomar esta variable con esta otra, ¿no? O sea, como decía Diana, de forma ingeniosa, pues, ¿qué significa forma ingeniosa? O sea, eh, si alguna vez leía por ahí, pues, como la semejanza de esto, ¿no? Entonces, el man de ciencia de datos, entonces, ya usualmente sí es un tipo, pues, como más de tipo ratón de laboratorio, por así decirlo, que está ya metido en su máquina, probando algoritmos y mirando cosas, pues, para poder encontrar, o sea, escudriñar vainas que de pronto desde la analítica de datos, eh, no, tal vez no se vean, ¿sí? O sea, no son cosas evidentes, ¿sí? Ah, venga, ¿qué dijo ahí Andrés Felipe? De forma ingeniosa, pensando por un ingeniero. Sí, o sea, normalmente estas personas que están metidas en la ciencia de datos, pues son de un perfil de formación, pues un poco más de estadística, ¿sí?
de matemáticas, de programación, ¿vale? Son más de este lado, o sea, en analítica de datos, pues de pronto los perfiles son mucho más variados, entonces pueden encontrar gente de, no sé, de, de, de mercados, ¿sí? Administradores, ¿sí? Biólogos, ¿sí? Por ejemplo, mire lo que nos mostraba ahorita Andrés Felipe, entonces puede haber gente de incluso de ciencias sociales, ¿sí? Entonces, pero en la ciencia de datos de pronto el espectro sí se reduce tal vez un poco más, ¿sí? O lo que como yo entiendo la cosa se reduce un poco más, ¿sí? Y ya son gente más metida en el tema de matemáticas y programación, ¿sí? Entonces, en alguna parte decía algo así, ¿cómo era la frase? Que el científico de datos es alguien que sabe programar mejor que un estadístico, ¿sí? Pero, pero, pero que, pero que entiende más estadística que un programador. Sí, entonces fíjese que no es ni lo uno ni lo otro. Sí, está ahí como sabe un poco de acá, un poco de allá, bien, y pone esas cosas en práctica. Sí, o sea, entonces, por eso digo que de pronto el perfil es un poco menos, es un poco más cerrado, ¿sí? A de dónde salen las personas que se dedican a esta área, ¿sí? O sea, es difícil encontrar a alguien de ciencias sociales o de el área de la salud o de ciencias naturales metido en este tema, ¿sí? Aquí están más gente que de pronto en su formación básica ha tenido componentes de programación y de matemáticas y estadística, ¿sí? Sí, de ahí salen pues muchos ingenieros, correcto, o sea, muchos ingenieros pueden estar ahí, pero pues tampoco son los únicos, ¿no? Ok, bueno, no sé qué más tengan que comentar ahí sobre este tema. Pues no sé si queda claro, por lo menos o sea, como qué es cada cosa, ¿no? Eso es lo que me interesa por lo menos en este punto, ¿sí? Que podamos tener claridad, ¿sí? En qué es cada una de las áreas, ¿sí? Cómo se relacionan, cómo trabajan juntas. Bueno, eso de pronto requiere pues un poquito más de análisis y ver más ejemplos. Eso de pronto ya lo podríamos hacer el jueves, pero por lo menos hoy me interesa saber si al menos ustedes les queda claro si por lo menos qué es cada una de las cosas, ¿no? Eso es lo que me interesa. Sí, entonces no sé si tengan alguna pregunta o alguna duda hasta este punto. No sé, Julián, ¿tiene alguna pregunta? ¿O está claro ahí por lo menos eso que les digo? Pues como saber qué es cada una cosa, cada una de estas cosas. Sí, profe, está claro. Ok. Diana. Sí, profe. Pues entiendo que se complementan, como que son Mm, diferentes áreas y que esta le pasa a la otra, esta le pasa a la otra. Incluso sí. que hay más, ¿no? Hay más herramientas y más respecto a estas. Ellas se transforman con el tiempo. Por ejemplo, veía Correcto. que, digamos, por ejemplo, Big Data es Ujú, como, sí, tenemos muchos datos por segundos, pero ya empieza luego, cuando ya la cosa se vuelve caótica, entra mm, Data Warehouse, que eso ya es una cosa histórica. O sea, ya mejor dicho, te guarda datos desde que naciste. Por ejemplo, Facebook. Facebook tiene datos desde que lo creaste en ujú, adelante. sí. Entonces, ya. Por ejemplo, sí, eso. O sea, fíjense que poco a poco, pues a medida que el mundo se va transformando y van apareciendo como nuevos escenarios, sí, pues van apareciendo nuevos retos, ¿no? Por ejemplo, no es simplemente, oiga, sí, es que ya capturé un montón de datos y esos datos son estáticos. No, esa vaina sigue creciendo. O sea, por ejemplo, esto que pasa en las redes sociales, esa cosa sigue y sigue y sigue y sigue creciendo y seguirá creciendo mientras pues, no sé, exista la humanidad. Sí, entonces, eso pues ofrece retos, ¿no? Ofrece retos en términos de muchas de las cosas que ya hemos mencionado, dónde guardar todo eso, cómo movilizar eso, cómo mantener seguro eso, etcétera.
¿sí? Y de ahí pues vienen preguntas, ¿y qué voy a hacer con eso? Sí, porque no es solo, ve, sí, recolecto los datos, pero ¿y para qué? Sí, entonces, en principio puede venir el analista de datos y hacer algunas cosas y, por ejemplo, eso, descubrir tendencias de mercado y favorecer ciertas, bueno, no favorecer, sino más bien de ahí se pueden pues proponer estrategias de diseño de productos o de servicios, ¿vale? Y el científico de datos después puede tomar esas tendencias que encontró este primer pisco y decir, mire, sí, esto ahorita está funcionando, pero probablemente en no sé cuánto tiempo va a pasar una cosa nueva o, o- o va a mejorar en tal sentido. Bueno, no sé, un poco de cosas que pueden salir. Entonces, por supuesto que estas cosas son muy dinámicas, ¿no? O sea, no es como, yo qué sé, eh, de pronto, no sé, la estática o la dinámica, ¿sí? Que pues se apoyan en las leyes físicas, ¿sí? Y pues las leyes físicas no es que hayan cambiado mucho. Mientras que estas otras cosas sí, a diario salen y salen y salen nuevas cosas. Bien, entonces las personas que están metidas en esto sí, igual también tienen que estar cada vez como muy pendientes de qué cosas nuevas van apareciendo porque rápidamente se harían obsoletos, por así decirlo. Entonces, pues es una apuesta a un camino de formación continuo. ¿Sí? Pues eso tiene sus cosas chéveres, ¿no? Pero bueno, es simplemente como para que ustedes conozcan. Y pues, por supuesto, en todas estas cosas el tema Machine Learning se usa, ¿sí? Seguramente, desde mi perspectiva, el que más va a utilizar ese tipo de cosas sería el científico de datos, más que los otros, ¿sí? Pero no quiere decir que los otros nunca la van a usar, no. Pero pues de eso de pronto vamos a hablar es el día jueves, ¿ok? Listo. Entonces, pues no sé si tengan algún comentario adicional o algo que agregar a lo ya que ya hemos dicho. Bueno, entonces no hay más comentarios, pues dejamos por acá por el día de hoy, el jueves. Entonces la idea sería retomar esto que hemos dicho hoy, o sea, ya la claridad en estos conceptos para empezar a ver sus relaciones, ¿sí? O sea, cómo se relacionan, qué tienen que ver unos con otros, ¿sí? Y de pronto, pues así como Andrés nos mostró, y por ejemplo, pues entender un poquitico más, pues qué tipo de herramientas son las que maneja cada uno, ¿no? Entonces, o que son propias de este, ¿sí? O, por ejemplo, que existe, puede haber herramientas que se usan en dos o incluso en los tres de ellos. Entonces, esa es la idea un poquito del día jueves, ¿bien? Ok, entonces, no siendo más, les deseo un feliz resto de día y que estén bien. Viendo el documental de, ¿cómo era que se llamaba? El dilema de las redes sociales, ¿sí? Por Sí, ahí lo profe. estuve viendo y no, es bueno, sí, es bueno. O sea, me parece que, pues de una forma un poco, no sé, es bien curioso, pues de cierta forma puede decir uno que es cruda, de otra forma, pues un poco, no sé, a través de una historia y de una familia, pero pues muestran ahí pues finalmente lo que ocurre, ¿no? O sea, cómo estas corporaciones que están detrás de las redes sociales, pues realmente lo que ellos venden es la gente, o sea, a ellos no les importa la gente, ¿sí? Lo que les importa es que
que les paga finalmente, pues que son otras empresas que necesitan, quieren vender su producto, pues tengan clientes, ¿no? Entonces, en ese orden de ideas me imagino que, eh, pues, como se veía en el documental, ¿no? O sea, van poco a poco eh, recogiendo los datos de la persona, pues, para ir identificando, pues, cuáles son como sus gustos y sus tendencias, ¿no? O sea, sus creencias y si son de una cierta religión o no, así no lo pongan explícitamente ahí. Y, y el contenido que les llega es completamente filtrado, ¿no? Entonces, eso, digamos, si uno lo ve desde esa óptica, pues uno dice pues qué embarrada, qué paila que a ellos no les importe las personas, ni que las personas vean la generalidad de las cosas, sino pues simplemente ven el punto de vista que haría que esas personas se conecten más, ¿no? Pero entonces eso tiene un lado un poco más oscuro, ¿sí? Am, hay un lado un poco más oscuro y es precisamente lo que denunciaban para las elecciones de Estados Unidos, tanto las últimas como las anteriores. O sea, en estas que ganó Biden y en las que ganó Trump, am, pues que eso también se presta para manipular, ¿sí? O sea, si, no sé, si hay alguien con mucho poder, eh, pues perfectamente puede, si tiene el acceso, puede manipular la información que le llega a la gente, ¿sí? Para que la gente se forme una idea diferente de, o cambie su parecer frente a algo, frente a una persona, por ejemplo, en el caso de los políticos, o frente a una empresa, o frente a una situación como, no sé, la que puede estar pasando en Colombia ahorita. Sí, veía yo por ahí, pues, que me llegó ahí un mensaje por una cosa que me compartieron ahí por el WhatsApp que la gente en Cali, pues, la situación allá está bien complicada, bastante complicada. Y al parecer, pues, muchos de los testimonios que se recogen, que las personas recogen, y tratan de compartirlo por las redes sociales, pues como que, por ejemplo, en el caso de Facebook, parece ser que la misma red está bloqueando muchas de esas cosas, ¿sí? O sea, donde aparentemente hay todos estos abusos por parte de la fuerza pública o ese tipo de cosas. Mucho de ese contenido, la red lo bloquea. Sí, Diana, dime. Que les iba a contar una cosa hablando de eso. Imagínate que entré a un live de Freddy Beltrán. ¿Sí es Freddy Beltrán? No, Freddy no me acuerdo qué. El CEO de Platzi, ¿sí? Ah, Entonces, ya. el señor decía que Decía que no Diana. era que durando las redes sociales, sino que, señor, Es que se está, señor, se está escuchando entrecortado por partes, entonces algo no te entendí. oye, el internet. Ahí me escuchas mejor. Sí, sí, ahorita sí. Es que es como Bueno, por pues él momentos. decía en el live, Sí. ahí me avisan cuando no, que no era como que estuvieran censurando las redes sociales, sino que el algoritmo Ujú, funcionaba con un filtro anti-spam. sí. Entonces, al replicar muchas veces cierta publicación, el Ujú, filtro lo toma como si estuvieran haciendo spam ujú, y no lo muestra. y no lo Entonces, que muestra. también era como de saber cómo trabajaba el algoritmo. Sí, o sea, sí, por ejemplo, esa puede ser una, sí. Pues también me imagino que los algoritmos que procesan el material que se sube a Facebook, por ejemplo, pues me imagino que
no sé, si se escuchan disparos, por ejemplo, o si hay, no sé, de pronto se ve sangre o cosas de ese estilo, o explosiones, de pronto el algoritmo pues está que puede tener cosas como para eh, limitar por así decirlo, el contenido violento que pueda haber en la red. O sea, no es que sea una manipulación deliberada, probablemente. O sea, son diferentes cosas. Pero entonces sí hay mucha información de esa que finalmente resulta bloqueada, ya sea intencional o simplemente porque el algoritmo pues tiene unos filtros, por ejemplo, puede ser el filtro anti-spam o de pronto filtros pues para evitar un poco el tema de violencia y pues por eso puede estar limitando, pero de todas formas sí hay, o sea, sin ser una censura como decir, oiga, no, pues es que vamos a, a eliminar todo lo que venga de Cali, por ejemplo, ¿sí? O todo lo que tenga que ver con, no sé, el abuso por parte de los policías contra los manifestantes o yo qué sé, cosas de esas, sino que pues pueden ocurrir cosas que finalmente limitan un poco que ese tipo de información pues se divulgue, ¿sí? Entonces, ¿hasta qué punto, sí, le queda a uno como la duda? ¿Sí? ¿Hasta qué punto, pues eso es bueno que, por ejemplo, se filtre información, pues, como tan delicada, ¿sí? Denuncias que hacen las personas de que puede estar pasando una situación en concreto, ¿sí? No sé, es como, no sé, es para preguntárselo, ¿sí? Mm, pero bueno, esa es una cosa allí, esa es una cosa allí que pues es para pensar, ¿no? O sea, realmente o sea, todo ese montón de información, ¿sí? Que la gente sube a las redes sociales, ¿sí? O sea, ¿qué tanto finalmente de todo eso se hace que las personas también se cambien, ¿no? Sí, entonces ese es uno de los riesgos. ¿Hasta qué punto, si bien las personas con su actividad en la red social, pues la red social va creando un modelo, hasta qué punto también la red social puede hacer que modele a las personas, o sea, que las haga cambiar, que las convierta o las influencie, pues, ¿sí? Entonces, queda uno ahí como preguntándose, entonces el famoso libre albedrío, la libertad de las personas podría verse ahí eh, comprometida de cierta forma, ¿sí? Porque le empiezan a mostrar cierto tipo de cosas o a no mostrar cierto tipo de cosas y eso puede llevar a que las personas formen un criterio, no sé, errado o sesgado, ¿sí? Entonces ese es otro de las cosas ahí. Y más allá de eso, sí, pues obviamente estas cosas hace, no sé, siglo pasado. Sí, en el siglo pasado, pues las redes sociales no, bueno, había unas cosas allí un poco diferentes, sí, pues con el surgimiento de Internet, bien, pero entonces la cosa es que la existencia de estas cosas ya en esta último que por ahí que 15 años más o menos que tal vez existen o empiezan a popularizarse más bien las redes sociales. Mm, y que las personas empiezan a subir tantos datos o información de ellos como personas, ¿no? Como personas. Mm, y fíjense cómo pues lo que analizamos también un poco la vez pasada, ¿no? Esos datos se convierten pues en una mercancía, ¿no? Fíjense, por ejemplo, en lo que nos mostraba Julián, ¿sí? O sea,
Él pues lo hizo para una tarea, ¿no? Eh, pero pues ahí pregunto, ¿no? O sea, ¿cuántas empresas no hacen, por ejemplo, lo mismo? O sea, le piden la autorización a Twitter. Me imagino que pues, no sé, como dentro del proceso, por eso le preguntaba como varias cosas, ¿sí? Por ejemplo, a Julián le cobraron por acceder. Mm, no, profe. Yo soy como tal estudiante, entonces uno se registra Ujú. como estudiante. Como estudiante. Pero sé que digamos que sí hay planes como para empresarios, entonces cobran y pues le entregan información más rápida y sin límites. Ujú. Entonces, por ejemplo, eso, si uno llega y les paga, si uno les paga, ¿sí? Entonces, pues le dan mucha más información, ¿sí? Entonces, y el acceso a los datos será ilimitado, pagándoles, por supuesto, ¿sí? Entonces, piensen ustedes, este tipo de cosas ahorita, pues sí, se hace como para, ay, sí, las redes sociales, lo que la gente dice en las redes sociales, ¿sí? Y, por ejemplo, en este momento, la mayor o la principal, eh, el principal uso que se le da a eso, ¿sí? Es pues sí, por ejemplo, ay, sí, para saber si una persona tiene, qué probabilidades tendría si se lanza, por ejemplo, para ser presidente, ¿sí? O senador o lo que sea. Una empresa que venda ciertos productos o servicios, pues entonces a través de los tweets puede recoger, por ejemplo, información de los usuarios, qué tan positivo ven el producto o servicio que le están ofreciendo a la gente, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ahorita eso es como mucho, o sea, la aplicación principal para esto es el tema de marketing, ¿no? De vender. Pero si uno se pone, pues, a ir un poco más allá, deja volar un poco la imaginación, por así decirlo, y no es una cosa descabellada, y es algo que de todas formas se está haciendo, todavía no es algo masificado, pero sí lo están haciendo y es, por ejemplo, al interior de empresas, ¿sí? Entonces, conocer, por ejemplo, el clima laboral, ¿sí? Cuando digo clima laboral es, oiga, ¿qué tan bien, entre comillas, se siente la gente trabajando en este lugar? ¿Sí? Entonces, eh, eso se puede prestar para muchas cosas, ¿no? O sea, para muchas interpretaciones. O sea, las personas de talento humano pues pueden analizar ese clima laboral pues para saber, por ejemplo, que se puede mejorar. Por ejemplo, eso sería un punto de vista positivo, ¿sí? Pero pues también se puede prestar para decir, oiga, mire, este individuo acá pues es como, no sé, no tiene una buena visión de la compañía y de pronto no trabaja bien o influye negativamente en sus compañeros, se podría convertir en una razón pues para tratar de sacar a esa persona del trabajo, por ejemplo. O, por ejemplo, si se tiene información sobre un cierto individuo, por ejemplo, no sé, a través de las redes sociales, entonces eh, se sabe el perfil de persona que es, entonces una cierta empresa en el momento de tratar de contratar eh, gente para cierta actividad, pues podría tener, por así decirlo, como sesgos, por ejemplo, ideológicos, ¿sí? Sobre ciertas personas, ¿sí? Entonces, es que este man, no sé, es musulmán, entonces, simplemente porque es musulmán, entonces ya lo discriminan, entonces se puede prestar para ese tipo de cosas, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, ese acceso a los datos, ¿sí? Tiene sus cosas buenas, pero pues finalmente como la gente resulte utilizándolo puede incluso puede volverse peligroso para las personas. O sea, o sea, puede convertirse en materia de discriminación, ¿sí? Mm, Entonces, esas son cosas como que están ahí, las mencionan, ¿sí?
pues no, no es algo que de pronto a la gente le guste mencionar mucho, pero está ahí, o sea, ya existen cosas, por ejemplo, para esta parte de selección de personal, ¿sí? O sea, que no lo hace, en muchas empresas, ¿qué pasa? Que eh, buscan un cierto perfil y entonces, por ejemplo, hay alguien, ¿sí? En este caso, pues, o muchas veces es un psicólogo, ¿sí? Que evalúa a esa persona. Entonces le hace una entrevista, le puede hacer algunas pruebas, ¿sí? Pues como para saber si la persona tiene las habilidades, tanto pues de técnicas como las habilidades sociales, por ejemplo, para poder desempeñar esa cierta labor, por ejemplo, ¿sí? Entonces, pero eso lo hace como les digo, por ejemplo, un psicólogo, ¿sí? Que tiene, pues, algún conocimiento sobre ese tipo de cosas. Pero entonces ya poco a poco, pues, se empiezan a aparecer algunas cosas donde ya no lo hace un psicólogo, lo hace una persona. Lo hace una máquina, perdón, sí, lo hace una máquina. Sí, entonces ahí viene una cosa que conecta pues con el próximo tema, sí, que en teoría eso lo veríamos el jueves, sí, este jueves, em, que es precisamente la automatización de las tareas, sí, la automatización de diversas tareas. Entonces, como ciertas labores que uno consideraría que solo las puede hacer una persona, poco a poco las máquinas empiezan a tener eh, una una habilidad comparable con la de las personas expertas que han, que desempeñan esa tarea. O sea, eh, a lo largo de la historia de la humanidad se ha visto eso, ¿no? Poco a poco, pues cómo la tecnología va desplazando a las personas en diferentes cosas, las va desplazando, las va desplazando. ¿Sí? Entonces, eh, no sé, supongamos, hace 5.000 años, ¿sí? Para sembrar, ¿sí? Un campo, pues se necesitaban un montón de personas pues para arar, para, no sé, por ejemplo, se usaban animales, pues porque los animalitos tienen, por ejemplo, no sé, los bueyes, los caballos tienen mucho más fuerza que los humanos, entonces se utilizaban los animales para ayudar a las personas en tareas muy fuertes, ¿sí? Entonces, en la medida que aparecen, por ejemplo, aparece la máquina a vapor y los primeros motores, ¿sí? Entonces empieza a cambiar. Por ejemplo, los primeros desplazados fueron los animales, ¿sí? Por así decirlo. Entonces ya difícilmente uno ve que alguien utilice bueyes para arar un campo, ¿sí? O sea, como que eso no, como que no le cabe a uno en la idea que hoy, en el siglo XXI, alguien lo haga de esa forma. Mm, Entonces, esos fueron como los primeros desplazados, pero poco a poco también las personas las han ido desplazando. Bien, y entonces las personas se tienen que pasar a otro tipo de tareas. ¿Sí? Entonces, primero fueron como esas tareas como tan como tan de fuerza bruta, ¿sí? Que las máquinas pues ya lo hacen mejor, ¿sí? Más rápido, ¿sí? Que las personas, hablando de la fuerza bruta. Posteriormente, pues, y empiezan, entonces dicen, no, pues entonces las personas se dedican a hacer tareas cognitivas y donde necesitan habilidades intelectuales, ¿sí? Pero entonces, con lo que les digo y con todo esto que se tiene de acceso a los datos y todo esto, ya hay máquinas que se pueden poner a hacer tareas de, por ejemplo, eso, selección de personal, ¿sí? Basado en la información que se recolecta de los individuos, entonces de forma automática, ¿sí? Automatizada. eh, Esa selección de personal ya la pueden hacer máquinas, no personas, ¿sí? Entonces ya empiezan a aparecer tareas en donde incluso las máquinas pueden realizar tareas cognitivas donde también pueden empezar a desplazar a las personas, ¿sí? Pero pues eso lo vamos a analizar en más detalle
la próxima clase, o sea, el jueves, cuando hablemos de la última aplicación, que era esto de automatización y robótica, y ahí lo analizamos con un poquito más detalle. Pero fíjense que estas dos cosas están muy conectadas, ¿no? O sea, todo lo que vimos del análisis de los datos y el Big Data y todo esto pues está íntimamente relacionado con la automatización de procesos, ¿sí? O sea, entendiendo automatización, no la automatización industrial a la que de pronto los mecatrónicos tienen muy metida en la cabeza, ¿sí? Esa es una forma de automatización, pero no es la única. ¿Sí? Como les decía, por ejemplo, se puede automatizar la labor de hacer selección de personal para una empresa, sí, se puede, ya se hace, ¿sí? No a gran escala, no es que todo el mundo ya lo haga, pero ya existen formas de hacerlo, ¿sí? Existen formas de hacerlo. Igual, de todas formas, yo creo que el, ¿cómo se dice? Como que la cultura que tenemos todavía no nos permite pues aceptar de buenas a primeras que no, es que la máquina me seleccionó para este trabajo y a mí y no a otras personas, o seleccionó a otra persona y no a mí. ¿Sí? Entonces, no, todavía esperamos que haya una persona ahí dentro del proceso, ¿sí? Entonces, como que eso todavía no se suelta tan de buenas a primeras, pero así como en su momento, pues muchas tareas físicas, ¿sí? Se permitió que las máquinas ya entraran a hacerlas, ¿sí? Pues por supuesto hubo cambio, hubo un proceso de acomodación, ¿sí? Entonces, por ejemplo, otra de las aplicaciones, el transporte, ¿sí? Entonces, no sé, en el siglo XIX, ¿sí? Cuando se da el cambio, sí, siglo XIX, en que empiezan a aparecer ya los carros, los automóviles, ¿sí? Pues no como los de hoy, pero aparecieron los automóviles pero entonces la gente antes se transportaba era usando caballos, entonces los caballos fueron desplazados. De hecho, hasta hace poco, uno todavía veía acá en Bogotá y seguramente en otras ciudades del país, ¿sí? La típica zorra, o sea, el man que lleva una carreta ahí recogiendo pues materiales desechables y diferentes cosas y la jalaba un caballo, ¿sí? Eh, y hasta eso fue más o menos aquí como unos 10 años, tal vez, un poco más de 10 años, pues dijeron, ay, que la crueldad animal y no sé qué tal cosa, y ¡fu! Sacaron a los caballos, ¿sí? Y le dieron supuestamente a todas las personas que decían, mire, estoy dejando mi caballo y lo entregaban por allá, quién sabe a quién sabe a dónde. Y entonces les entregaban ahí como no sé, como una carretica, pero ya era como una cuatrimoto, una cosa así. No me acuerdo bien, pues para que hicieran eso. Entonces, algunos, pues, la verdad yo nunca los vi. Creo que la gente lo que hizo fue vender esa vaina y, sí, o sea, son soluciones que uno decía, no, pues sí, debe funcionar, pero a esas personas no les funcionaba, sí, o sea, seguramente mantener el caballo les era mucho más barato que tratar de mantener esa cosa. Entonces ya uno que ve, pues que son manes, es la persona jalando la carreta, ya no lleva caballo, o sea, es una persona jalando la carreta, o sea, en vez de mejorarle las condiciones, pues todo lo contrario, o sea, empeoraron, sí, porque pues antes llevaban una carreta más grande y podían recoger más material, ahora pues es una persona que puede llevar mucho menos material. Entonces, esas soluciones que uno dice, sí, la tecnología apoya, pero no son bien llevadas a cabo. Sí, porque no, la verdad yo nunca he visto los carritos que supuestamente les entregaron a esas personas. Vaya uno a saber. Y si sí los entregaron al final y todos los que se supone que iban a entregar, ¿no? Pero bueno, ahí está como muchas veces la tecnología no se usa adecuadamente realmente para ayudarle a las personas. ¿Sí? En fin. Bueno, entonces no sé si alguien tenga algún otro comentario adicional a lo que ya hemos dicho. Entonces, para Andrés Felipe, que acaba de llegar, ¿sí? Esta semana terminamos con lo de la teoría,
Sí, entonces hoy terminamos ya pues como el tema de lo del Big Data y todo esto. El jueves, sí, este jueves que viene, pasado mañana, sí, ya revisamos el último tema, que es lo de automatización y robótica. Sí, que esa era la tarea de la semana pasada, pero pues si ustedes se dieron cuenta, yo la aplacé, sí, la aplacé. Sí, entonces, pues no sé si ya la subieron, venga, reviso. No sé si ya la subieron. Uy, ¿dónde está? No sé si ya la subieron. Si no la han subido, no hay lío. No la han subido. Bueno, no importa. O sea, yo la acomodo para. ¿Esta para cuándo está fecha de entrega? Venga, la de una vez la acomodo. La Para el ponemos. jueves está. Sí, sí, sí. Sería para este jueves, sí, señorita. Tiene toda la razón. Este jueves, ¿a cómo estamos? 20, ¿cierto? Sí, señor. Listo. Entonces pongámosla para el jueves. Muy a las 7 de la madrugada. Profe, tú estabas diciendo que entonces quedaba para la otra lo del proyecto, Sí, ya sería ya el final, ¿sí? sí, sí. O Sí. No, ya esa sería la entrega. O sea, la entrega final era para esta semana. ¿Sí? Para esta semana. Pero entonces la aplazamos para la próxima. ¿Listo? O sea, se corre una semana. ¿Vale? Sí, Diana. ¿Ya no? sí, sí, señor. Vale, profe. ¿Sí? Entonces, claro para todos. Julián. Sí, profe. Ah, bueno. Andrés Felipe, ¿sí escuchó? Sí, profe. El proyecto queda para la otra semana. Sí, Listo. ahí miramos. Es que también me toca cuadrar con los de séptimo. Esos son los que se me enreda más. O sea, en principio, sí, pensemos que sea para el martes de la próxima semana. Sí, a ver cómo nos va, a ver si alcanzamos para el martes de la próxima semana, pues revisar los proyectos de todos, no sé, no sé. Sí, vamos a ver cómo nos va el martes. Sí, y ahí vamos cuadrando a poquitos, ¿vale? Pero sí, sería así, ¿ok? Sí, Néstor Santiago, también llegó por Sí, ahí. profe. Señor. Listo. Entonces así quedamos. Listo.